Bueno, esta entonces es la parte 4 y la parte final de la clase 2, de la clase 1, perdón, de la unidad 2. Estábamos diciendo entonces que hay una serie de especies químicas que colectivamente se denominan polares o hidrofílicas porque se disuelven bien en el agua, ¿verdad? Y que son especies ionizables o ionizadas, que tienen cargas enteras, que tienen ionización, o especies químicas, moléculas que no tienen ionización, pero tienen enlaces covalentes polares, de manera que tienen cargas parciales. ¿Tá? Entonces, obsérvese que hay o cargas enteras o cargas parciales, y todo ese conjunto de especies químicas se denomina polares, se denominan polares o hidrofílicas. Ahora, en ciencias biológicas también es muy importante lo que ocurre en el agua, en el medio acuoso, ¿verdad? En el medio donde lo más abundante es el agua, con aquellas moléculas o muchas veces partes de moléculas que no son hidrofílicas, sino lo contrario, que son hidrofóbicas. Y vamos a ver cómo es eso ahora. Veamos, por ejemplo, este ejemplo acá. Esto es una parte de una molécula, acá hay un corte, ¿verdad? Que es carbono, carbono, hidrógeno, 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 y carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Dijimos que los enlaces entre carbono e hidrógeno son esencialmente no polares, o sea que prácticamente no hay cargas parciales. Esta parte de esta molécula, cuando está rodeada de agua, no puede relacionarse bien con el agua, no puede establecer esas interacciones como los enlaces de hidrógeno, o como las interacciones que vimos hace un momento entre iones y moléculas de agua que se orientaban de determinada manera para compensar las cargas de esos iones. Esas moléculas o partes de moléculas con estas características no se relacionan bien con el agua. Les llamamos hidrofóbicas porque odian o tienen miedo al agua, y también les llamamos apolares. Cuando una molécula o parte de molécula que es hidrofóbica entra en contacto con el agua, por una razón que es un poco compleja de explicar bien, de explicar formalmente, naturalmente tiende a minimizarse la superficie de contacto entre lo que es hidrofóbico y la fase acuosa. Veamos en este ejemplo muy sencillo, tenemos tres moléculas de lo que podía ser un hidrocarburo, un alcano, puro carbono e hidrógeno, rodeadas de agua. Esto naturalmente tiende a la situación a la derecha, donde las tres moléculas, en vez de estar cada una individualmente rodeada de agua, están juntas y colectivamente rodeadas de agua. El número de moléculas de agua que quedan de frente a lo que es hidrofóbico, que quedan en esa incomodidad, digamos, de estar en la frontera de lo hidrofóbico, es menor en la situación de la derecha que en la situación de la izquierda. O dicho de otra manera, la superficie de contacto agua-aceite, digamos, agua hidrofóbico, es menor en la situación de la derecha que en la situación de la izquierda, y naturalmente, termodinámicamente, se tiende a la situación de la derecha. Eso lo conocemos en la vida cotidiana si tratamos de mezclar agua con aceite en un vaso. Por más que agitemos, al ratito vamos a tener las dos fases, el agua y el aceite, separadas, y el mínimo, por lo tanto, de superficie de contacto. Esto se llama el efecto hidrofóbico. Esto se llama el efecto hidrofóbico. Y es una consecuencia también de las propiedades del agua. En definitiva, es una consecuencia de que las moléculas de agua se quieren más entre sí de lo que quieren a las moléculas de aceite, de las moléculas de grasa, a las moléculas de lo que sea hidrofóbico. Las moléculas de agua interaccionan bien entre sí y no interaccionan bien con lo hidrofóbico. Por lo tanto, se tiende a maximizar la interacción agua-agua y a minimizar lo que es la superficie de contacto agua-aceite. Bien, entonces, hablamos de enlace covalente, polar y no polar, hablamos de enlace iónico, hablamos de enlace de hidrógeno,
Hablamos del efecto hidrofóbico, que vamos a ver en un momento, no es un verdadero enlace, pero en la práctica termina condicionando a las moléculas, como el comportamiento de las moléculas como si fuera un enlace. Y por último tenemos que mencionar brevemente un tipo de enlace muy débil, pero que a veces termina sumando, digamos, que son los que se llaman las fuerzas de Van der Waals. No les vamos a explicar, ni yo sabría explicarles en toda profundidad y corrección las fuerzas de Van der Waals, pero nos basta saber que son fuerzas que ocurren entre átomos cualesquiera, no importa en principio de qué elemento sean o en qué grupo químico estén, fuerzas que generan un cierto nivel de atracción cuando esos átomos están a una distancia óptima, cuando las nubes electrónicas de esos átomos quedan tangentes, digamos, pero sin llegar a chocarse, a molestarse. Entonces, esta es la fuerza, fuerza de atracción, atracción para abajo, repulsión para arriba, y en el eje horizontal está la distancia entre los núcleos. Hay una distancia óptima a la cual hay una cierta fuerza de atracción. Cuando esa distancia se reduce, o sea que los núcleos se acercan mucho, hay una enorme repulsión debido a la repulsión de las nubes electrónicas, y cuando los núcleos se alejan, simplemente deja de haber fuerzas para un lado o para otro, ¿verdad? Estas fuerzas de Van der Waals en ciencias biológicas, sobre todo cuando veamos estructura de macromoléculas, tales como las proteínas, lo vamos a ver, pesan cuando tenemos muchos átomos que se empaquetan, que se colocan a distancias óptimas unos en relación a los otros. Cuando tenemos muchos átomos, ¿verdad?, que se tocan pero no llegan a molestarse, algo así. Pasando en limpio un poco lo que vimos de los enlaces y de las interacciones, incluyendo el efecto hidrofóbico, que le podemos decir interacción, pero no es un verdadero enlace. Podemos entrar a esta tabla, ¿verdad? Donde tenemos acá en esta columna enlace covalente, enlace iónico, enlace de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, y bueno, medio afuera de la tabla, pero ahí agregado el efecto hidrofóbico. La longitud de los diferentes tipos de enlaces y la fuerza en kilocalorías por mol. Fíjense ustedes, acá hay una columna que es la fuerza en el vacío, o sea, la fuerza teórica, si no hubiera nada que rodeara a esos átomos, y la fuerza que tienen esos enlaces en el agua, en el medio acuoso, cuando tenemos como en el medio biológico, una enorme proporción, digamos, de moléculas de agua en relación a las otras moléculas que allí hay. Entonces, fíjense que, bueno, esto es en promedio porque depende de la molécula, del átomo, etcétera, pero aproximadamente en el vacío, tanto el enlace covalente como el enlace iónico andan en las 90 kilocalorías por mol. En cambio, el enlace de hidrógeno ya es mucho más débil, aproximadamente 4 kilocalorías por mol, y las fuerzas de Van der Waals por átomo mucho menos todavía. Ahora, cuando vamos al medio acuoso, fíjense, el enlace covalente mantiene la misma fuerza, no se debilita por estar en el agua, mientras que el enlace iónico en promedio cae de 90 a 3 kilocalorías por mol, disminuye su fuerza 30 veces. ¿Por qué? Por la competencia, por el apantallamiento de cargas que generan las moléculas de agua, lo que habíamos visto acá, por este efecto. Cuando miramos el enlace de hidrógeno, que ya de por sí era débil, en el agua es más débil todavía. ¿Por qué? Por la competencia que genera el agua sobre los enlaces de hidrógeno, este efecto que tratamos de explicar acá. Y las fuerzas de Van der Waals, bueno, no importa que haya agua o no haya agua, pero son sumamente débiles. Por último, si bien no es un verdadero enlace, veamos qué pasa con el efecto hidrofóbico, que acá no tratamos de cuantificar nada, pero simplemente pusimos una cosa que es importante, que es que en ausencia de agua o de otro disolvente fuertemente polar, el efecto hidrofóbico no existe. El efecto hidrofóbico es una consecuencia de las propiedades del agua. En el agua el efecto hidrofóbico existe, ¿verdad? Las moléculas de aceite parece que quieren pegarse entre sí cuando tenemos el agua que las rechaza. Cuando tenemos solo moléculas de aceite, la fuerza de interacción entre ellas es bastante débil porque depende sobre todo de fuerzas de Van der Waals. Entonces,
En el medio biológico, donde hay mucha agua, evidentemente, donde es un medio acuoso esencialmente, tenemos un salto en la fuerza de interacción enorme entre lo que es el enlace covalente y los otros tipos de enlace o interacción que vimos. Entonces, ese corte que está representado por esa línea gruesa en la tabla es muy importante tenerlo en cuenta. Por un lado están los enlaces covalentes, que son los que definen a las moléculas. Una molécula empieza y termina donde hay átomos conectados entre sí, todos por enlaces covalentes. Por otro lado, tenemos las interacciones no covalentes, o a veces se les dice interacciones débiles, donde en ciencias biológicas en general, simplificando un montón de cosas, pensamos en términos de interacciones iónicas, interacciones de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y efecto hidrofóbico, que no es una verdadera interacción, pero que en el medio acuoso casi que funciona como si lo fuera. Otra vez, los enlaces covalentes definen a las moléculas. Acá tenemos una molécula de un azúcar, de un monosacárido, y acá tenemos otra. Y entre ellas, y adentro de cada molécula tenemos enlaces covalentes, que son estas barritas que conectan a los átomos. Esta es otra molécula porque no hay un enlace covalente que conecte ningún átomo de la molécula de la izquierda con ningún átomo de la molécula de la derecha, ¿verdad? Y en cambio puede haber una interacción no covalente, como acá un enlace de hidrógeno, ¿verdad? Puede haber una interacción iónica, puede haber fuerzas de Van der Waals, puede haber asociación por efecto hidrofóbico, pero siguen siendo moléculas separadas. Lo que hace que esta molécula más esta molécula pasen a unirse y a formar una sola molécula es si ocurre, que se forme un enlace covalente entre un átomo de una y un átomo de otra. Si no, siguen siendo moléculas separadas. Bueno, con esto hemos llegado al final de la primera clase de la unidad 2. Al final de cada clase hay una diapositiva que lista el vocabulario y o los conceptos que es indispensable haber adquirido, ¿verdad? Ya que el sistema de grabación que va de a pedazos de 15 minutos me da un poquito más de tiempo justo ahora, aprovecho para recordarles que todo lo que sean dudas, curiosidades, razonamientos, enriquecimiento de lo que acá estamos discutiendo, lo que sea, está bueno, más en estas circunstancias que estamos grabando ahora, que estamos viviendo ahora, que los canalicen por el foro, ¿verdad?, de contenidos. Y lo socializamos con todos los compañeros, lo discutimos y por supuesto los profesores vamos a estar contestando en ese foro.